Buenas compañeros, en esta ocasión les vamos a mostrar cómo realizar el formulario de Google Docs, Google Form que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la pestaña de Google Form. Entonces abrimos nuestro navegador, cualquier navegador, ¿verdad? Y escribimos Google Form. Después de ver el resultado de la búsqueda, seleccionamos el segundo, ¿verdad? El formulario de Google. El de arriba no, porque este es de G Suite, que esa es la suite pagada de Google. Entonces nosotros lo vamos a hacer con el gratuito. Al entrar nos va a mostrar estas dos opciones, personal o empresa. Vamos a seleccionar ir a formulario de Google personal. Nos va a cargar esta pantalla. Si ya hemos creado formularios, los vamos a ver aquí en la parte de abajo. En este caso, como vamos a hacerlo de cero, vamos a darle en blanco. Lo primero que debemos hacer es asignarle un título al formulario. En este caso, para el ejemplo, vamos a poner que es de segundo grado. Podemos especificar que es de segundo grado A. En la descripción del formulario podemos ponerle una pequeña indicación, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a escribir la primera pregunta. Para escribir la primera pregunta debemos darle clic donde dice pregunta sin título. Al darle clic se nos va a activar este menú. Entonces, esta es la pregunta del título. Estas son las opciones de respuesta. Esto es el tipo de pregunta. Y esto es para que sea obligatoria o no obligatoria. Aquí en los controles el que vamos a ocupar es el primero, que es para ir agregando cada pregunta. Entre los tipos de preguntas tenemos respuesta breve, cuando queremos que sea una respuesta corta; párrafo, cuando queremos que sea una respuesta larga; opción múltiple, cuando queremos que sean diferentes opciones pero que solo pueda seleccionar una; casilla de verificación o solo casilla, que sirve para cuando puedes seleccionar varias; o lista desplegable, que es similar a la de opción múltiple, solo que en esta la despliega. Estas vamos a ocupar, estas cinco, las cinco primeras. Las demás las estudiaremos en otra ocasión. Entonces, lo primero que necesitamos es el nombre del estudiante. Google tiene una opción de análisis inteligente, lo cual automáticamente él me cambió a respuesta breve y aquí dice texto de respuesta breve, porque identifica que no va a ser un número el que se va a ingresar. Lo que nosotros tenemos que hacer y que no se nos olvide en las preguntas, en la mayoría, es ponerla obligatoria. Entonces, ahora vamos a agregar la segunda pregunta. Le vamos a poner ingrese el NIE del estudiante. Nos lo volvió a poner como respuesta breve. De preferencia, quitarle esto de validación de respuesta. ¿Por qué? Necesitamos que ingrese como texto, ya que si lo ingresamos como número, si hay un 0 antes del NIE, lo va a borrar. Entonces en esta ocasión lo vamos a eliminar. Sí, que quede como texto respuesta breve y recordar siempre obligatorio. Muy bien, esas son las dos preguntas principales que va a llevar el formulario, de donde va a partir. ¿Cuáles serán las siguientes preguntas? Las siguientes preguntas que vamos a agregar son las que están en el formulario de Excel, en el documento de Excel que se les facilitó en el grupo, donde viene zona de residencia, dormitorio en su casa, su hogar cuenta con lo siguiente, etcétera. Lo que vamos a hacer es hacerlo de forma rápida. Vamos a ir copiando cada pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con el teclado o a modo de demostración yo lo voy a hacer esta vez con el mouse. Le vamos a dar copiar
Y ahora regresamos al formulario y le damos nueva pregunta. Y aquí pegamos, miren. Zona de residencia, opción múltiple. ¿Cuáles son las dos opciones? La primera opción, seleccionamos aquí y escribimos rural. Y la otra es urbana. Estas preguntas, cuando son de opción múltiple, podemos hacerlas como opción múltiple o lista desplegable. La segunda opción la voy a hacer como lista desplegable para que puedan ver la diferencia. La otra pregunta es número de dormitorios en su casa. Recordemos siempre ponerle obligatoria. Entonces, aquí automáticamente nos puso respuesta breve y que la respuesta va a ser un número. Lo que vamos a agregar aquí es, como estamos pidiendo que la ley sea un número, le vamos a poner aquí, si esto se pone texto de error personalizado en caso de que el usuario o la persona encuestada escriba una letra. Entonces le vamos a poner ingrese un número entero. ¿Ok? Y recordemos obligatoria. Vamos a agregar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, en su hogar cuenta con lo siguiente. La copiamos, vamos al formulario y la pegamos. Y aquí en vez de opción múltiple, vamos a seleccionar casillas de verificación o casillas, ¿verdad? Entonces, para no escribir todas las opciones, vamos a copiar todas las opciones. Copiar, volvemos al formulario y aquí en la primera opción le damos pegar. Entonces automáticamente nos creó todas las opciones. En caso de que hayan agregado otra pregunta, otra respuesta equivocada, perdón, y la quieren eliminar, la forma de eliminarla es con esta X. Le damos clic en eliminar. Y en esta ocasión vamos a agregar la opción de otros. Así, si él quiere escribir, el usuario quiere escribir otro elemento que él posee que no aparece en la lista, lo va a poder hacer en esa opción. Muy bien, cuenta con energía eléctrica. Agregamos, recordemos siempre hacerla obligatoria, ¿verdad? Nueva pregunta y escribimos. Cuenta con energía eléctrica. Vamos a poner la tilde. Y aquí en este caso lo vamos a hacer como, en vez de opción múltiple, que se puede, vamos a poner como lista desplegable. Entonces las opciones son sí o no. Y recordemos ponerle obligatoria. ¿Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua de su casa? Agregamos la pregunta, la pegamos, nos vamos a las opciones. Voy a ir un poco rápido porque ustedes pueden pausar o darle o retroceder el video. Entonces, en este caso, este otro lo vamos a borrar y le vamos a hacer que lo agregue con el formulario de Google. Otro. Errores ortográficos los podemos ir solucionando en el camino, ¿verdad? Y recordemos siempre obligatoria. Seguimos con el siguiente, material de su casa. Agregamos la pregunta. Y agregamos todas las posibles respuestas. Miren. Hasta tierra, para que el otro lo ponga automáticamente Google. Tierra y le damos a agregar otros. Tipo de servicio sanitario que tiene en su casa, copiar. Obligatoria, nueva respuesta. Vamos a pegar. Voy a borrar las comillas porque no me sirven. Y copiamos nuevamente las opciones de respuesta. Obligatoria, nueva respuesta. Volvemos aquí. Vemos las demás preguntas. Esta pregunta es importante, miren. ¿Tiene algún tipo de conexión de internet residencial?
O sea, cuando lo llegan a poner a su casa, ¿verdad? Ya sea Claro, Tigo, Flyknet, etcétera. Repito, corregimos. Aquí, aquí automáticamente Google me sugiere las posibles respuestas. Sí, no, tal vez. Entonces nosotros le vamos a dar clic al sí, clic al no. Entonces ya están las dos opciones, ¿verdad? No le pongamos otro porque no hay otros, ¿verdad? Solo es sí o no, tiene o no tiene. Y obligatoria. La siguiente pregunta, donde dice compañía, le vamos a poner si seleccionó. Sí, en la pregunta anterior responda que compañía. De lo contrario, siga con la siguiente pregunta. ¿Ok? Copiamos nuevamente todas las compañías que están hasta Tigo y el otro lo ponemos automáticamente. Y esto es importante. Esta pregunta no va a ser obligatoria. ¿Por qué? Si la persona en la pregunta anterior selecciona que no, entonces no tiene ningún internet, no tiene por qué seleccionar ninguna empresa que le provee. Entonces, la pregunta de las compañías no va a ser obligatoria. Seguimos con la siguiente, distancia al centro educativo. Agregamos la pregunta, distancia al centro educativo en kilómetros. Entonces, respuesta breve y debe ser un número. Entonces aquí le puedo poner, debe ingresar un número y puede contener decimales separados por punto. Ese va a ser el error y esta sí vuelve a ser obligatoria. ¿Para qué las ponemos obligatorias? Para que el usuario no vaya a mandar el cuestionario y que no vio esa pregunta, ¿verdad? Y lo envíe y a ustedes les falten datos. Entonces, la siguiente pregunta, ¿puede sintonizar canal 10 en su casa? Sí o no. Obligatoria, agregamos la siguiente pregunta. Ya sabemos que lo puede sintonizar, pero ¿usted sintoniza la franja educativa? Otra vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Obligatoria. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa si a mí se me olvidó la anterior hacerla obligatoria? Simplemente para que nos habilite los menús tenemos que darle clic a la pregunta y ahí aparece, ¿verdad? ¿Volverla a poner obligatoria o no? Vaya, ahorita voy a agregar la pregunta aquí. Porque si yo regresé y no estoy aquí, la siguiente pregunta que ingrese me la voy a ingresar entre estas dos. Veamos. Cantidad de personas que viven con el estudiante. La voy a agregar. Entonces mira, aquí está, cantidad de personas que viven con el estudiante. Y la ponemos, ¿verdad? Debe ingresar un número. 0. ¿Por qué debe ingresar un número entero? Porque no puede vivir con 15 personas y media, 3 personas y media, ¿verdad? Debe ser un número entero, sin decimales. Pero aquí me veo, no, esta pregunta iba abajo. ¿Qué hacemos? Para mover de posición una pregunta, nos ubicamos en estos 6 puntitos que están arriba. Le damos clic sostenido y la arrastramos hacia abajo, miren. Ahí voy moviendo la pregunta y la pongo hasta abajo, ¿verdad? Entonces ya quedó en el orden que yo requería. La volvemos obligatoria y volvemos. ¿Viven personas menores de 18 años con el estudiante? ¿Sí o no, verdad? Hagamos la siguiente pregunta. Obligatoria. Agregamos la siguiente pregunta, que ya no aparece aquí. Veo que la borraron sin querer quizás alguien, pero la vamos a agregar. Si respondió sí en la anterior,
por favor, indique el nombre, NIE, si posee, y centro educativo donde estudia los menores de 18 años que viven con el estudiante. ¿Para qué sirve esto? Esto lo vamos a poner para que si alguien le pone que sí, viven menores de 18 años, ejemplo, tiene dos hermanitos, ¿verdad? El estudiante los pueden escribir aquí. En este caso lo vamos a cambiar, en vez de respuesta breve va a ser párrafo. Y texto largo, ¿verdad? Y no va a ser obligatoria, porque los que no tengan hijos, que seleccionen que no van a poder poner nada aquí, ¿verdad? Eso es importante. Miren, esta es obligatoria, esta no es obligatoria. Y vamos a terminar con las últimas dos. Nombre del encargado, respuesta breve, obligatoria, tuyo, el encargado, también respuesta breve, obligatoria, y el último, NID del encargado. Respuesta breve, obligatoria. Y eso es todo. Entonces, en estos momentos yo les voy a enseñar cómo quedaría nuestro formulario. Para ver cómo va a ir quedando nuestro formulario, le damos en vista previa. Entonces, así va a quedar nuestro formulario. Miren, con actualización, nombre del estudiante, Juan Pérez. Ni del estudiante, 1. Zona de residencia, rural. Este es el de opción múltiple. Número de dormitorio en su casa. ¿Qué tal que la persona quiere escribir 5? Porque él tiene 5 habitaciones. Mire, 5. Le dice ingrese un número entero. Esta fue la validación que agregamos anteriormente. Entonces no, nos dice que es un número, entonces vamos a escribir el número, 5. En su hogar cuenta con lo siguiente, que hay un error, mire, le vamos a dar el espacio después, ¿verdad? Vehículo, televisión, tablet y tiene laptop. Cuenta con energía eléctrica y aquí están las dos opciones, mire, sí o no. Este es el de lista desplegable. Es lo mismo, lista desplegable con opción múltiple, pero ahí es cuestión de visualización, como nos guste que se vea mejor, ¿verdad? Ya esto lo puse siempre con opción múltiple, ¿verdad? Para que los puedan ver todos. Fuente principal de abastecimiento de agua de su casa, pípara. Material principal del piso de su casa, cemento. Sanitario de su casa, alcantarillado. ¿Tiene internet residencial? Sí. La empresa la compañía que le provee internet, Digicel, pongamos. Distancia del centro educativo, 20. La vamos a poner, miren, 20. Le dice, debe ingresar un número y puede contener decimales separados por puntos. Entonces aquí no, como quiero 20.5, ¿verdad? 20.5, miren, lo permitió. Si le pongo coma puede que dé error. ¿Ven? No, tienen que ponerle punto. ¿Puede sintonizar canal 10 en su casa? Sí. ¿Sintoniza la franja educativa? No, que puede pasar, ¿verdad? Cantidad de personas que viven con el estudiante. Estas son todas, ¿verdad? Padres, madres, hijos. Entonces viven en total 5 en la familia. ¿Viven personas menores de 18 años con el estudiante? Sí. Se respondió a lo anterior, por favor indique el NIE si posee centro educativo donde estudia los menores de 18 años que viven con el estudiante. Entonces, puede ser, va. Carmen Pérez. Y que le escriban 5 años. 3 años lo vamos a poner. Sin NIE. No estudia. Coma. Y el otro menor de 18 años es Walter Pérez. 12 años. NIE. 20. Pues San Isidro. Nombre del encargado, Carlos Pérez. Estudio del encargado, 9. Ni del encargado,
Bye. Y le damos a enviar. Nuestra respuesta fue enviada, ¿verdad? Podemos enviar otra respuesta por si alguien va a llenar otra encuesta. Y eso que solo estamos en la vista de visualización. Ahora, ¿dónde veo las respuestas que me van llegando a mi cuestionario? Las vemos aquí donde dice respuestas, miren. Ahí dice que tenemos una persona nos ha contestado. Entonces aquí está. Aquí está toda la información, miren. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a dar clic aquí donde dice crear hoja de cálculo. Y seleccionamos crear una nueva hoja de cálculo. Al darle crear, nos va a cargar la hoja de cálculo con todas las respuestas. Y aquí está, miren, cuando se llenó, la hora, el nombre, el NIE, la zona rural y todas las preguntas que llenamos. Ok, ya esta información luego la vamos a vaciar en el SIGES, según el video que les mandamos también anteriormente. Y eso sería todo. Cualquier pregunta estoy a la orden. Muchísimas gracias y estoy para servirles.